Muy buenas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una gran guía de planificación para las actividades y dinámicas de tu clase bíblica. No sé si alguna vez te pasó que tienes un tema bíblico para hablar, pero por más que lo intentes, no encuentras la forma creativa de enseñarlo. Hoy queremos compartir esta gran herramienta que ha sido de mucha utilidad y sigue siendo de mucha utilidad hoy en la actualidad para nuestro ministerio con los niños. Comencemos. En esta guía de planificación podemos encontrar 5 pequeños pasos que te van a enseñar a cómo dirigir tu información a un buen puerto. Primero que nada, antes de empezar con la guía, tienes que tener en claro cuál es el tema del que vas a hablar. Nosotros, por ejemplo, antes de empezar las clases bíblicas, siempre definimos un conjunto de temas del cual queremos hablar. Por ejemplo, un año en una escuelita que era nueva, decidimos hablar de los valores y de las cosas que ellos necesitaban aprender, como respeto a los hermanos, a la casa de Dios, y después contravalores como envidia, mezquindad y todas estas cosas que sin duda han sido de mucha bendición y utilidad para los chicos. Una vez que tenemos eso, el tema del cual se va a hablar en tu clase bíblica, ya sea para preadolescentes o adolescentes, incluso para jóvenes, es muy útil esta guía de planificación. Lo importante es poder recopilar la información, investigar. Si uno es consciente del significado verdadero de un tema, su mensaje también lo será. Y esto creemos realmente que así lo es porque lo hemos visto. El primer punto de esta etapa consiste en la definición etimológica. Buscar la raíz de la palabra, cómo se relaciona con su significado actual. Yo les doy un ejemplo. Una vez nosotros decidimos hablar de esta palabrita MVDA. Espero que se lea ahí un poquitito. Bueno, saben que me sorprendió que su significado etimológico tiene que ver con mirar mal, mirar despectivamente o mirar enojado. Y yo me sorprendí que la palabra venga de esa raíz, su significado etimológico. Cuando uno pone, supongamos, envidia, significado etimológico, te aparece la raíz, el verdadero significado del cual ha nacido esa palabra. En cambio, si uno pone envidia, significado, te va a aparecer el significado actual. El significado actual de envidia es algo como ponerse mal por el bien del otro, algo así. Que vos dirías, bueno, ¿qué tiene que ver con mirar mal, que es su significado etimológico? Y realmente está muy relacionado, porque si vos te pones mal por lo bien que le va a otro, tu cara lo va a demostrar. Esto pasa mucho con personas que no pueden, obviamente, fingir su malestar. Bueno, punto número 2, que este punto nos habla de la relación con el contexto personal. ¿Cómo se manifiesta este problema hoy en los niños, en sus familias? Si yo voy a hablar, supongamos en una clase donde tengo preadolescentes, es muy común que los adolescentes que tienen hermanos realmente hayan vivido una situación en donde han sentido envidia. Yo, por ejemplo, muchas veces he envidiado a mi hermano cuando a él le compraban algo y a mí no, por más que ya me habían comprado a mí algo, pero yo igual quería lo de él. Son cosas que se manifiestan de forma natural a veces en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Entonces, es bueno poder encontrar eso, cómo se manifiesta ese problema, ¿verdad? O el tema del cual voy a hablar en la vida de los niños o su familia. El punto número 3 habla acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios de esto, ¿verdad? En este caso que estamos hablando, supongamos de la envidia o de cualquier tema que ustedes vayan a hablar. Es bueno que pongas en internet textos que hablen de la envidia para poder entender qué es lo que dice la palabra de Dios acerca en este caso, la envidia, pero puede ser de tu tema en particular. Supongamos en Proverbios
14:30 dice: la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe los huesos, ¿no? Entonces es bueno tener en claro qué es lo que dice Dios acerca del tema que voy a hablar. Una vez que está todo hecho esto, pasamos a la parte 2 de la guía, que tiene que ver con encontrar el punto de conexión, es decir, el puente entre lo que yo he investigado, ¿verdad?, acá, con la vida del niño. Es muy importante esto, el niño, adolescente o joven, porque si yo voy a hablar de algo que no se relaciona con su vida, y es muy probable que el niño no me preste atención. No sé a cuánto les ha pasado que por ahí hablan en sus clases bíblicas y los niños no están prestando atención. Y muy probablemente sea porque lo que estoy hablando no hay mucha relación con su vida actual. Entonces es bueno que yo piense en eso, en encontrar un punto de conexión. Muy bien, la pregunta clave que me va a ayudar a encontrarlo es: de toda la información del paso 1, ¿cuál es el problema específico o los problemas, si los hay, que enfrentan mis alumnos? Si hablamos de la envidia, podría pensar que muchos de ellos se ponen mal porque no tienen lo que un padre le puede dar a su hermano, ¿no? Puede pasar. En la vida de los adolescentes o de los niños pasa mucho eso. A veces un padre, no sé si les ha pasado a ustedes, no tiene para comprar un regalo para todos y le compra uno y luego le dice: cuando tu mamá tenga tiempo, tu papá tenga tiempo, te vamos a comprar para vos. Pero uno igual se molesta. A mí me pasaba de niño, me molestaba. Yo quería el regalo que, aunque no lo necesitaba, yo lo quería porque era envidioso de mi propio hermano, ¿no? Entonces es bueno tener en claro ese. De toda la información del paso 1, cuál es el problema específico o los problemas que enfrentan mis alumnos. Muy bien, vamos luego al punto número 2. Dice: definición de un punto. Redacta en una sola frase qué quieres que el alumno entienda. Las frases o dichos son fáciles de recordar. Esto es bueno si es usado para traer a memoria una verdad bíblica. Ya vamos a pasar a esa parte. Es bueno eso, a veces con los niños, una herramienta muy útil es una pequeña frase, porque como vemos acá, son fáciles de recordar y no solo uno queda recordando el dicho, sino que a la vez también uno, por medio de ese dicho, puede traer a memoria una verdad bíblica como la que acabamos de leer en Proverbios. Supongamos, hay un dicho que dice: la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Como dice en Proverbios 3, 14:30, que hace rato leímos: pero la envidia corroe hasta los huesos. Entonces, es bueno a veces tener una frase o preparar una frase, si no existe, para que los niños puedan recordar con facilidad lo enseñado. Pasamos al punto número 3 de la guía. Vamos a leer esto. Dice: nota, como maestros enseñamos no solo historias bíblicas, sino conceptos, ideas, pensamientos, donde el escenario específico de una historia será, en ocasiones, lo suficiente para reflejar un objetivo y no toda la historia en sí. Muchas veces nos ha pasado que queremos enseñar un tema en particular y hay maestros que repasan toda una historia bíblica, y a veces la historia bíblica no toda va a hacer hincapié en el tema que yo quiero hablar, ¿no? Sino que va a tener sus matices y es necesario que yo pueda hablar de aquello que realmente se conecta con lo que yo quiero enseñar, ¿no? Muy bien, en este punto hay un pequeño subpunto que habla de elegir el relato, la historia que más refleje el tema. Si nosotros o a ti te tocara hablar de la envidia en tu clase bíblica, ¿qué historia sería la primera en la que pensarías? Aunque es bueno a veces tener varias historias. Muy probablemente pienses en Caín y Abel, ¿verdad? Los hermanos, que
hubo un cierto episodio de envidia en su historia. ¿Y saben qué es lo bueno de todo esto? Que ellos eran hermanos, o sea que es un punto que puedo utilizar de conexión para hablar con los niños que también en su mayoría pueden tener hermanos. Entonces ya con esa pequeña historia me estoy conectando con ellos y ellos a la vez se están conectando con la historia bíblica y pueden prestar mucha más atención. Una vez que tengo la historia bíblica, debo elegir la llama de esta historia, qué parte resalta más mi punto de conexión y por qué. Y bueno, la parte que, si nosotros tuviésemos que hablar de envidia, la parte que más resalta mi punto de conexión es en la que Dios reta a Caín por la ofrenda que había dado. Y es más, la historia bíblica dice que él cambió su semblante, o sea que se enojó. Y miren cómo la historia bíblica refleja una verdad de la envidia que hace rato hemos visto que su significado etimológico tenía que ver con mirar mal. Él realmente se molestó no solo con Dios, sino con su hermano que había dado una ofrenda como a Dios le agradaba. Y lejos de tenerlo como ejemplo o alegrarse porque su hermano había dado una buena ofrenda, se enojó, se molestó. Como muchas veces puede pasar con nosotros cuando sin darnos cuenta envidiamos a nuestro hermano. Si mi mamá, por ejemplo, de repente regaló un par de zapatillas a mi hermano, yo en vez de ponerme contento, tiendo a molestarme. Y eso muy probablemente sea envidia. Entonces, todas estas cosas es bueno tener en cuenta y relacionar con la vida del niño y la historia bíblica. El punto número 3. Enfoque. Ignorar las otras ramas para no saturar y confundir, enfocándose solo en lo que sirve a tu objetivo. Si nuestro objetivo, maestro que estás viendo esto, es enseñar acerca, por ejemplo, en este caso, de la envidia, debo centrarme solo en eso. Yo podría centrarme supongamos, en cómo ofrendo yo al Señor, en cómo hago las cosas para el Señor, como lo hizo Abel o como lo hizo Caín, y puedo hablar de muchas cosas más, pero me iría realmente del tema. Entonces es necesario que sea consciente y pueda hablar solo de aquello que va a sumar al tema, ¿verdad? Si mi tema es la envidia, solo me voy a limitar a hablar de eso, nada más, y de todo aquello que haga alusión a ese tema. Una vez que pasamos a esto, vamos al siguiente punto, que es el punto 4. Este punto habla acerca del texto clave. Nosotros en nuestro ministerio estamos acostumbrados a poder dar siempre después de cada clase, después de cada lección, un texto bíblico. Y el texto bíblico no es nada más y nada menos que la piedra angular, la verdad que sella la enseñanza. Acá hay un pequeño criterio a tener en cuenta. Dice, no importa si el texto no menciona o no forma parte de la historia elegida para reflejar el tema. Su función es dar validez y solidez a la conclusión de la clase. Muchos maestros están acostumbrados a utilizar solamente textos que tengan que estén en la historia bíblica, pero lo cierto es que el texto clave tiene que tener relación no solo con la historia, sino con el tema. Hace rato nosotros leímos un texto que estaba en Proverbios y que hablaba acerca de la envidia. Entonces, mi texto clave podría ser ese, Proverbio 14:30, que habla acerca de que la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Es un texto muy clave para mi historia bíblica que, si bien no tiene que ver con la historia, porque no la saqué de ahí, sí tiene que ver con la enseñanza que quiero dar a entender a los chicos. ¿Me explico? Muy bien, un punto acá dice cita bíblica, busca un versículo que aplique y responda justamente a lo que hablamos ahí, al punto de conexión, ¿no? Esto es para que todo tenga relación con todo y los chicos no se olviden y relacionen todas las cosas que uno le está diciendo. Si yo hablo de envidia y de repente les doy un texto donde Dios le dijo a Caín, no sé, supongamos,
no te molestes, mira a tu hermano cómo ha hecho las cosas. De repente leo el texto y me voy a acordar de la historia bíblica de Caín y Abel, pero no me voy a acordar de la enseñanza clave o del punto que yo quería enseñarle a los chicos, que es la envidia. Por eso es necesario que mi texto bíblico responda a eso. Muy bien, una vez que tenemos listo esta parte, vamos al punto número 5, que tiene que ver con la dinámica. Imágenes, preguntas, juegos, ilustración. Muy bien, desde un análisis etimológico, esto que veíamos el significado, la raíz, la palabra dinámica proviene del griego dynamis, que significa poder o fuerza. Y esto es muy bueno que entendamos nosotros, porque si mi idea es empezar con una dinámica, ¿qué puede darme pie para introducirme al tema? Una dinámica, el objetivo de una dinámica es poder dar fuerza, poder dar poder a lo que estoy enseñando, ¿verdad? Si yo estoy hablando de envidia, o voy a hablar de la envidia, sería bueno pensar en algo que realmente, en algún juego o alguna pregunta, como dice acá, o ilustración, imágenes, que puedan reforzar esa idea, ¿no? Leíamos hace rato, si mi idea es empezar con una dinámica, ¿qué puede darme pie para introducirme al tema? A lo mejor si quiero empezar con una pregunta, puedo decir, a ver chicos, ¿alguna vez ustedes se han molestado con su hermano? Muchas veces algunos van a decir que sí. ¿Les ha pasado que se han molestado porque la mamá le ha comprado algo a él y ustedes no? Muchos realmente van a decir que sí, porque es algo que muy probablemente les haya pasado. Entonces, sin decir de qué voy a hablar, ya estoy conectando con ellos por medio de una simple pregunta. Si mi idea es durante la clase, o sea, quiero hacer una dinámica durante la clase, ¿qué puede reflejar lo que estoy explicando? Puede ser una imagen, otra historia, ¿verdad? Punto número 3. Si mi idea es concluir, ¿qué puede fortalecer y sellar lo que he enseñado? ¿Verdad? Yo puedo utilizar la dinámica en muchas partes de mi clase, en la parte de la introducción, en la parte del medio de mi clase, o incluso para concluir y sellar mi enseñanza, ¿no? Todo esto, es muy importante poder tenerlo en cuenta, porque mi dinámica puede fortalecer lo que estoy diciendo o incluso aquello que me he olvidado de decir. Muy bien, eso es todo. Estos son los 5 pasos que nosotros seguimos para tener en cuenta a la hora de diseñar una clase bíblica, una actividad. Y si a ti te gustaría que hiciera un video mostrando cómo lo hacemos con un tema en específico, me gustaría que lo pongas en los comentarios y sin duda estaré subiendo uno para mostrarle cómo lo hacemos de forma directa con un tema específico.